Bien, continuando con el tema de respuesta en estado senoidal permanente, nos dan el siguiente ejemplo y dice: para el circuito mostrado en la figura, calcular el voltaje fasorial V sub RL utilizando el análisis de nodos. Vamos entonces rápidamente a encontrar la solución de este ejercicio. Aquí vamos entonces a aplicar el concepto de análisis de nodos y revisando la topología del circuito fácilmente vemos que solo tenemos que ubicar un nodo y es este punto. El nodo cuyo voltaje es el voltaje o la tensión V sub RL. Entonces vamos a aplicarle el análisis de nodo al nodo V sub RL. Entonces, si nosotros analizamos, vamos a asumir, de acuerdo al análisis de nodos, que por la ley de corrientes de Kirchhoff, aplicando LSK, ley de corrientes de Kirchhoff, tenemos, recordemos el concepto, y es que la corriente que entra a un nodo es igual a la que sale, o la sumatoria de las corrientes que entran son iguales a la que sale. Aquí básicamente lo que vamos a decir es que esta corriente vamos a asumir la que va entrando, y aquí vamos a tener dos corrientes que salen de ese nodo, digamos esta y esta. ¿Y cómo definimos esas corrientes? Muy fácil, vamos a ver entonces que la primera corriente que entra va a ser igual a la diferencia de voltajes que hay en la resistencia de 2 ohmios. Tendríamos que la corriente que entra va a ser igual a 100 voltios a 0 grados menos el voltaje V sub RL en forma fasorial sobre la resistencia, que sería 2 ohmios. Esa corriente va a ser igual a las dos corrientes que salen. Entonces la corriente que va bajando sería el voltaje V sub RL, también en forma fasorial, dividido por 1 más J 3 ohmios. Y más la otra corriente que va saliendo, o que asumimos su sentido como saliendo, va a ser igual a V sub RL menos 50 V sub X, ¿verdad? Esa tensión menos la que hay allí en el otro terminal del capacitor va a ser 50 V sub X sobre menos J4. Entonces ya tenemos la ecuación planteada, pero resulta que solo tenemos una ecuación porque solo definimos un nodo, pero tenemos dos incógnitas, V sub RL y V sub X. Pero fácilmente podemos calcular V sub X en función de V sub RL, ¿verdad? Entonces vamos a decir que V sub X va a ser igual al voltaje sobre la impedancia total, sobre 1 más J3. Eso me da la corriente, y al multiplicar esa corriente por la resistencia de un ohmio, pues obtengo V sub X en función de V sub RL, y ya la puedo sustituir en la ecuación inicial y nos quedaría una ecuación con una incógnita y despejamos V sub RL, que es lo que queremos. Entonces, así las cosas, tendríamos que V sub RL sobre 1 más J3 por la resistencia me daría el voltaje V sub X, es decir que esto básicamente es el voltaje V sub RL sobre 1 más J3. Note, la corriente es el voltaje V sub RL que hay allí dividido por la impedancia total 1 más J3, eso me da la corriente que va bajando, y al multiplicar esa corriente por la resistencia pues obtengo el voltaje V sub X. Sencillo, ¿verdad? Bien, ahora vamos a empezar por reemplazar o sustituir ese voltaje V sub X en la ecuación original que planteamos del nodo V sub RL, y todo se reduce a hacer un tratamiento por fasores para encontrar el valor de V sub RL. Eso es todo. Entonces vamos a decir aquí que 100 a 0 menos V sub RL sobre 2 va a ser igual a V sub RL sobre 1 más J3 más V sub RL menos 50 por V sub X, pero V sub X es V sub RL, que lo acabamos de calcular, sobre 1 más J3, y todo eso sobre menos J4. Luego esto nos va a quedar 100 a 0 dividido entre 2 va a ser 50 a 0 grados menos V sub RL sobre 2 igual a V sub RL sobre 1 más J3 más V sub RL sobre menos J4 menos 50 VRL. Entonces note, aquí multiplicamos, nos quedaría 50 VRL sobre menos J4 por 1 más J3. Ahí lo que haríamos es producto de extremos por producto de medios para que nos quede de esa forma, ¿verdad? Muy bien. Entonces fíjese que ahí ya podemos despejar V sub RL fácilmente. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a ver. Entonces vamos a decir que 50 a 0 grados va a ser igual a V sub RL, factor común, de el menos V sub RL sobre 2 pasa al lado derecho y me queda V sub RL sobre 2 positivo, me queda V sub RL por un medio más 1 sobre 1 más J3 más 1 sobre menos J4 menos 50 sobre
menos J4 por 1 más J3. Vamos a resolver por aparte esa suma de fasores a ver qué nos da. Y vamos a decir que 1 medio más 1 sobre 1 más J3 más 1 sobre menos J4 menos 50 sobre menos J4 por 1 más J3. Eso me va a dar 1 medio. Vamos a multiplicar por el conjugado para que nos quede más fácil hacer la situación. Entonces, mire, vamos a hacer 1 más J3 por 1 menos J3 y arriba 1 por el conjugado que sería 1 menos J3 más, igual por el conjugado sería menos J4 por el conjugado que sería J4 positivo y arriba me queda por 1 por J4 menos, aquí vamos a desarrollar ese producto antes de aplicar el concepto del conjugado para no enredarnos y me quedaría menos J4 por 1 me da menos J4 y J4 por J3, J por J da menos 1 por menos da más, entonces me queda más 4 por 3, 12. Continuando con el desarrollo tendríamos que esto es 1 medio más 1 menos J3 sobre 1, J3 por J3 me da positivo, entonces me da 3 por 3, 9, más 9, más J4, me queda J por J da menos 1 por menos da más y 4 por 4 da 16, menos 50 que multiplica por el conjugado igual 12 más J4 y abajo queda 12 menos J4 por 12 más J4 que es el conjugado. Bien, entonces ahora nos queda 1 medio más 1 menos J3 sobre 10 más J4 sobre 16 menos 50 por 12, 12 por 5, 60 da 600 más J200 sobre 12 por 12 da 144 más J por menos J me da 1, da 4 por 4, 16, positivo. Luego esto me quedaría mínimo común denominador de eso, entonces va a ser 160, 144 más 16 es 160, 160 en 2 da 80, 80 por 1 da 80, 160 en 10 da 16, da 16 por 1 menos J3 más 160 en 16 da 10, 10 por J4 menos 160 en 160 da 1 por 600 más J200. Entonces esto me va a quedar 80 más 16 menos 16 por 3, 48, J48 negativo, más 10 por 4, 10 por 4, 40, J40 positivo, menos 600 menos J200 sobre 160. Y eso me va a quedar igual 80 más 16 da 96 menos 600 da 504 negativo. Y para J tendríamos 48 más 40 da menos 8 menos J208 sobre 160. Y eso nos va a dar entonces 504 sobre 60, vamos a usar la calculadora. 504 dividido entre 160, 3.15 y 208 dividido entre 160, 1.3. Luego eso nos quedaría entonces menos 3.15 menos J 1.3. Y ahora lo que hacemos es ese valor lo reemplazamos en la ecuación que traíamos. 50 a 0 grados igual a B sub RL por menos 3.15 menos J 1.3. Note, traíamos la ecuación 50 a 0 igual a B sub RL por todo lo que estaba dentro, que fue lo que acabamos de resolver paso a paso. Para aquellos que quieren que haga el ejercicio paso a paso, lo estoy haciendo. Los que no, pueden obviar esos pasos, adelantar el video y siguen en este punto, ¿ok? Porque yo sé que hay personas que ya manejan muy bien ese tema, luego no tienen ninguna dificultad con eso. O usan una calculadora o usan un programa como lo vamos a comprobar ahorita nosotros en este momento. Para eso entonces vamos a recurrir a una aplicación que hay en internet y es el software Wolfram Alpha.
Entonces aquí vamos a meter esas mismas fracciones para ver si el ejercicio nos quedó bien. Entonces vamos a decir que vamos a sumar 1/2 más 1 dividido entre 1 más J3, 1 más 3i, en este caso vamos a meterlo como 3i porque aquí no lo interpretaría de otra forma, hay que meterlo así, más 1 sobre menos J4, 1 dividido menos 4i, entonces acá en este caso, menos 50 dividido entre menos J4, 4i por 1 más J3, es decir, 3i. Y eso vamos a ver a qué nos da igual. Efectivamente, eso nos da 3.15 menos 1.3 J. Entonces ya con eso comprobamos que efectivamente el ejercicio que acabamos de hacer, de sumar esos fasores, está correcto, esos números complejos. ¿Ok? Continuemos con nuestro ejercicio. Una vez comprobado que esa suma de esos números complejos o fasores está correcto, vamos a continuar. Entonces aquí lo que hacemos es calcular el valor de B sub RL. Entonces B sub RL, si lo despejamos, va a ser igual a 50 a 0 grados sobre menos 3.15 menos J 1.3. Y eso nos va a dar que B sub RL va a ser igual a 14.6726 a un ángulo de 157.574 grados. Luego B sub RL podríamos decir que es aproximadamente igual a 14.67 a un ángulo de 157.6 grados en voltios. Y esa es la respuesta que estamos buscando. Como ven, la situación es muy sencilla. Aplicar un concepto de análisis de nodos bastante sencillo a este nivel que ya deben manejar. Plantear la ecuación, hacer la resolución en la forma como lo planteamos, sumar los complejos y finalmente despejar el valor de B sub RL. Bien, espero que haya quedado claro el ejercicio. Revísenlo cuantas veces sea necesario. Recuerden que se pueden apoyar en las herramientas que hay disponibles en internet o una calculadora científica que les permita manejar números complejos de rectangular a polar o de polar a rectangular y así sucesivamente. Bien, me agrada muchísimo estar compartiendo con ustedes este curso, esta información. Sigan adelante con sus estudios y los veo en el próximo video. Hasta pronto.